Es importante el apoyo desde casa, los padres de familia, orientar a los chicos, trabajar mucho lo que es su autoestima, ayudarlos a generar pues esta seguridad importante para que sean capaces de defenderse en este tipo de situaciones. Se encuentra aquí en los estudios unitarios de Exitosa en Chorrillos, Consuelo Napaico, alcalde. Ella es psicóloga clínica, al cual le doy la bienvenida y gracias por venir. Gracias, Katiuska. Buenas tardes y buenas tardes a todos quienes están escuchando este importante programa. Realmente saber que es muy importante justamente el hecho de que podamos abordar estas situaciones que están pasando en nuestra sociedad. Así es, el bullying, el acoso escolar no cesa en nuestro país y esto ha venido sonando desde que hemos regresado a las clases presenciales luego de 2 años de la pandemia. Quiero decirle a la población que puede llamar en cualquier momento de la entrevista. Usted puede comunicarse al 251-9422 y al 467-4499. Si quiere compartir un testimonio, si quiere hacer alguna pregunta, si tiene niños en casa, si no sabe cómo lidiar con la situación de acoso escolar que ellos pueden estar pasando, o si su hijo también es parte del problema, ¿no? Porque nos explicaban que son 3 actores: la persona que está sufriendo de acoso escolar, la persona que realiza el acoso, pero también los que están expectando el acoso. Ellos también son parte de eso. Claro, definitivamente. Acá tenemos que dirigirnos a todos, a los chicos que están pasando por esta situación, es decir, las víctimas, ¿no?, que están sufriendo este dolor por cómo están siendo tratados, a los chicos que están agrediendo y también a los observadores que finalmente no hacen nada y que terminan también siendo cómplices, ¿no? Acá los observadores bien pueden ser los alumnos, los compañeros, los maestros, los padres de familia que también se dan cuenta y no hacen nada, las autoridades como la directiva del colegio o el personal administrativo. Entonces, acá es una situación que afecta definitivamente a toda la convivencia escolar, en donde hay que tomar cartas en el asunto. Es importante el apoyo desde casa, los padres de familia, orientar a los chicos, trabajar mucho lo que es su autoestima, ayudarlos a generar pues esta seguridad importante para que sean capaces de defenderse en este tipo de situaciones. Desde los colegios es primordial saber que cuando los chicos ya entran al colegio es responsabilidad también del colegio lo que les pueda suceder ahí, ¿no? En ese sentido, la comunicación va a ser clave, el hecho de que los profesores estén observando, estén al tanto, estén mirando lo que está pasando y obviamente los ayuden, que no de pronto se queden indiferentes ante este tipo de situaciones que luego pasan, como estamos viendo, este tipo de tragedias. Así es, se ha visibilizado el caso de una niña de 12 años, pero sé que como la pequeña Loana hay miles y miles de peruanos más que pasan por lo mismo. Algunos no hablan por vergüenza o algunos ya han hablado con los padres y los padres no encuentran solución. Mi hijo todos los días viene golpeado, mi hijo es víctima de bullying y no sé qué hacer frente a ello. Efectivamente, son situaciones que se están dando cada vez más, ¿no? Saber que antes de la pandemia ya había un impacto psicológico fuerte, es decir, ya había grandes problemas a nivel de salud mental, pero desde la pandemia todas estas situaciones han aumentado. Entonces hay más casos de ansiedad, de estrés, de depresión, de violencia, situaciones de bullying en los colegios, en donde ya estamos viendo acá las consecuencias y no hay que esperar a que sucedan este tipo de situaciones tan lamentables cuando se puede prevenir. Entonces, desde los colegios está la responsabilidad de que puedan también desarrollar programas, proyectos en función de desarrollar las habilidades socioemocionales de los chicos. Autoestima, manejo de emociones, comunicación asertiva, cómo solucionar conflictos, cómo también buscar soluciones, trabajar en equipo y finalmente desarrollar liderazgos positivos. Pero para ello es importante tener en cuenta que en casa las figuras que son ejemplo son los padres y en el colegio son los maestros. Así que saber que también es muy importante el rol de los maestros en los colegios, en donde son ejemplo también para los chicos. Y que estén capacitados para ello, ¿no? Exacto, y la idea es que ellos sean líderes positivos para que los niños sigan esos modelos. Pero por eso es fundamental la comunicación. Entonces es un trabajo realmente integral, un trabajo en equipo el que debe de prevalecer y las autoridades de los colegios juegan obviamente un factor fundamental porque está también en manos de ellos en lo que puedan hacer, ¿no? La labor de los psicólogos educativos. Hay psicólogos educativos,
Hay muchos psicólogos educativos, pero ¿qué está pasando? ¿Dónde están los psicólogos educativos? La mayoría No están... se pueden con tantos niños. Claro, además de eso, la mayoría están en otras áreas, en el área organizacional, en el área empresarial, porque es de pronto en donde remuneran más y es una realidad. Entonces, ¿qué pasa con los colegios? Cuando los chicos están en pleno desarrollo de su personalidad. En este sentido, acá deberían de haber más psicólogos que puedan justamente orientarlos, ayudarlos, prevenir situaciones de bullying, situaciones en donde se ve que hay muchos chicos con problemas de aprendizaje, chicos que de pronto están pasando por situaciones de también problemas emocionales, temas de adicción, de alcoholismo, embarazo en adolescentes, deserción escolar, tantos casos que se puedan prevenir, entendiendo acá lo fundamental del trabajo de los psicólogos educativos en los colegios. Ahora, si hay uno, de pronto, ¿qué va a hacer un psicólogo con tanta demanda, tantos casos, tantos problemas que existen? Hay una ley que es la ley 29719, que es una ley que está ya hace muchos años, en donde acá se habla de lo importante de que por lo menos debería de haber un psicólogo por colegio. Pero sin embargo, hay colegios, sobre todo nacionales, en donde no cuentan con el apoyo ni siquiera de un psicólogo, en donde yo diría un psicólogo por colegio va a ser realmente muy poco para los casos que hay, para la necesidad del problema tan grande que tenemos de salud mental en la sociedad. Así es. Ahora, por favor, yo quiero que tú nos cuentes, Consuelo, cómo saber si mi hijo es víctima de bullying, porque hay una etapa donde los niños no son tan comunicativos con sus padres, ¿no? Quizás la adolescencia. Claro, saber que la comunicación es básica para favorecer el vínculo entre padres e hijos, y este vínculo, esta comunicación debe estar basada en la confianza. Entonces se debe de realizar desde que son pequeños los niños, a través del juego, de forma didáctica, se les enseña a través de cuentos, de música, canciones, representaciones teatrales, jugar con títeres. Hay muchas formas en donde se les puede dar el mensaje de lo que los padres le quieren enseñar. Luego ya cuando son más grandecitos, favorecer el diálogo, en donde puedan ellos también contarles sus experiencias, ¿no? Cuando yo era niño, cuando era niña, me pasaba tal situación y yo hacía esto y me gustaba jugar tal cosa, ¿no? Y entonces los niños empiezan también a sentir que así como sus padres les están contando, ellos también empiezan a tener ganas de contarles, ¿no? Pero la iniciativa, lógicamente, debe de ser por parte de los padres. ¿Cuáles son los signos? Ellos, no sé, ellos comienzan pues, a tener bajas notas, se vuelven más callados. ¿Cómo yo identificar que mi hijo es víctima de bullying? Sí, mira, acá hay que saber que sobre todo cambian el estado de ánimo, ¿no? Entonces de pronto empiezan a tener cambios muy constantes, entre que a veces puedan estar tristes, ¿no? Lloroncitos, fastidiados, y luego empiezan a estar renegones, ¿no? Cambian de humor constantemente, empiezan a estar renegones, a gritar, a mostrar actitudes también de descarga en el hogar, ¿no? Frente a una situación que los está afectando emocionalmente en el colegio. Otra también es que cambian también en cuanto a su alimentación. O bien ya no tienen apetito, ya no quieren comer, ya no les gusta lo que les gustaba antes, o tal vez por un tema de ansiedad comen más, ¿no? Comen demasiado. El sueño también repercute acá. Empiezan a tener pesadillas, terrores nocturnos. Los niños que ya habían aprendido, por ejemplo, a dormir durante toda la noche, empiezan a levantarse constantemente. Hay casos en donde presentan enuresis, es decir, vuelven a mojar la cama cuando ya era una conducta que la tenían aprendida. Entonces regresionan en conductas, ¿no? Se presentan consecuencias como, por ejemplo, ansiedad, depresión, ¿no? Empiezan a tener inseguridad. Hay casos en donde los niños llegan a sentirse muy culpables. Tan culpables en donde ellos piensan que realmente merecen ser tratados así. Entonces piensan que lo que les están diciendo, las humillaciones, las ofensas que les dicen por parte de los compañeros, que reciben por parte de ellos, son verdad. Entonces ellos creen que son culpables y que merecen ser tratados de esa manera. Hay casos en donde los niños tienen vergüenza a lo que les está sucediendo, temor a lo que les vaya a pasar si es que hablan, porque temen que luego repercutan más en acciones más agresivas para ellos. Es decir, si los fastidiaban verbalmente, tienen miedo que después les peguen, ¿no? En el baño, escondidas, que pasen por estas situaciones en donde de pronto
digamos, el agravio, la agresión aumente y sea peor para ellos. Entonces terminan quedándose callados. Así es. Bueno, del otro lado, ¿qué pasa si mi hijo es el abusador? En ese sentido, saber que los chicos están pasando por problemas emocionales, están pasando por situaciones en donde el punto de descarga son otros menores, ¿no? Muchas veces situaciones en la casa, en la familia, que los tienen frustrados, ¿no? Y que descargan con otros que consideran más débiles. Ahora, saber que un niño, una niña que pasa por una situación de bullying es de pronto un chico o chica que por diversas situaciones puede ser víctima de ello. Una de estas es que puede estar frágil emocionalmente. Otra de estas es que pueda tener algún problema de aprendizaje, de pronto alguna discapacidad, ¿no? O que también se fijan en el aspecto físico, que si son muy gorditos o muy flaquitos, o el color de piel, ¿no? Hay discriminaciones también de tipo racial, ¿no? Incluso política. Hay chicos que hablan de política también y los discriminan. Hay chicos que de pronto simplemente porque no les caes, ¿no? Y empiezan a fastidiar, ¿no? O porque son muy estudiosos o porque destacan en algún área específica y empiezan a fastidiarlos por ello. Es decir, no hay solamente un motivo por el cual fastidien a un chico o a una chica en los colegios de esta manera. Lo que se tiene que trabajar es a nivel de prevención, un trabajo integral con padres de familia, con los docentes y obviamente con los alumnos. Muy bien, yo quiero por favor invitar a la población a que se pueda comunicar al 251-9422, el 467-4499 o al WhatsApp que manejamos aquí en Exitosa 940-800-800 para que usted pueda compartirnos su testimonio, a las consultas con nuestra invitada que es Consuelo Napaico, psicóloga clínica. ¿Qué hacer si mi hijo está siendo víctima de bullying, acoso escolar? O si es mi hijo el que está cometiendo el acoso, porque esto se va, digamos, visualizando cuando ya tienes quejas constantes, ¿no? Cuando tu hijo es parte del problema, queja a los padres de familia, te dicen, por favor, habla con tu hijo, ha golpeado, ha insultado. Yo sé que los padres deben ponerse a trabajar en ello. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, doctora. bienvenida. Le hablo de Chorrillos. Cuánto gusto. ¿Sabe, doctora? Yo soy una persona ya, como usted me escucha, estoy de 77 años. He trabajado en un centro educativo en Barranco 30 años, soy cesante. Y he trabajado con niños especiales y todo. Pero yo recomendaría al presidente y a los directores de UGELES que en cada colegio debe de haber una psicóloga. ¿Por qué? Porque antes no era el bullying, antes era de que el niño le decía pongamos un blanquito, le decía un trienito y el negro, entonces yo los llamaba y les decía, mira el color, les explicaba. Pero ahora no, los padres mismos, como son padres jóvenes, dan la razón mucho a los hijos, y no debe de ser así, deben de conversar. Para eso deben de estar la escuela de padres, para que los directores y un psicólogo conversen con los padres que son jóvenes ahora, ¿no? En el caso, yo como le cuento, y ahora han disminuido todos los personales en los colegios. Yo me iba atrás, era auxiliar a cada salón, cuando yo veía que un niño bajaba la escalera, iba yo y bajaba atrás de ellos. Incluso se iban al baño, yo me iba atrás, me ponía afuera y esperaba que el niño, porque cuando es un colegio mixto, doctora, y eso se lo digo para que no sé, hay niñitas especiales que se bajan la truza y puede pasar un niño y están. Por eso deben de conversarles, ¿no? Yo les conversaba, yo les decía, porque yo he trabajado con niños autistas, entonces yo sabía cómo los manejaba. Incluso, doctora, para que sea, una vez me pasó un caso especial, que vi un niñito que se acercaba a la pared y entonces le digo a su papá, ¿para qué me dio la razón? Le dije, señor, mire, he visto con su hijito. Sí, señora, me dijo, mi hijito se está tratando en el Arco Herrera. Entonces yo desde ahí comencé a los padres a decir que lleven a sus niños psicológicamente al Arco Herrera, porque hay padres que creen que el Arco Herrera solamente es para niños que sufren algunas, como le dicen, loquitos, ¿no? Pero no es así. Ahí le hacen un tratamiento, lo siguen, y ese niño con el tiempo
es un gran hombre y todo. Gracias por debe aconsejarle por el a todos a los directores y mujeres que manden una psicóloga, porque en colegios estatales no hay psicóloga. Gracias por este gran consejo, gracias por su llamada. Yo quiero compartirte una noticia. Una madre cachetea alumno por hacer bullying a su hijo. Cuéntame, ¿qué te parece? Bueno, definitivamente no es la forma de resolver un problema, ¿no? Acá lo que tienen que saber los padres es que son ejemplos de los hijos y de esa manera agresiva lo que les están enseñando es agredir. Entonces, las cosas se solucionan comunicándose asertivamente, buscando una solución responsable para todos. Supongo yo que será muy doloroso que mi hijo venga todos los días llorando, asustado, que no quiera ir al colegio, que venga golpeado, pero los padres no pueden hacer justicia con sus propias manos, ¿no? Es un pésimo ejemplo. De que tienen que hacer justicia, la tienen que hacer, pero hay formas para eso. No de esa manera agresiva, violenta, porque volvemos a lo mismo y la idea es resolverlo, pero de una forma asertiva, ¿no? Entonces, en cuanto al comentario también que expresaba la profesora del colegio, que acaba de intervenir hace un momento, pues definitivamente es importante que las autoridades acá tomen las medidas respectivas, desde las OGELes, la DREL, desde el Ministerio de Educación, el que tengan que hacer una fiscalización en todos los centros educativos, en donde tienen que haber más psicólogos educativos en los colegios. La verdad es que un psicólogo para tantos casos simplemente no se va a abastecer de tiempo para poder atenderlos. Entonces, saber que también el trabajo del psicólogo educativo es a nivel de prevención. Los psicólogos educativos tienen que ver cómo está la situación, hacer observaciones de aula, hacer observaciones a la hora de recreo, evaluar a los chicos para ver cómo están emocionalmente. También se amerita el caso a los padres de familia, desarrollar talleres de prevención en donde puedan los chicos tener la oportunidad de desarrollar sus habilidades socioemocionales, estas capacidades blandas que son tan importantes, y para ello tienen que haber más psicólogos en los colegios, porque finalmente son los mediadores que van a trabajar tanto con los chicos en las aulas, los padres de familia y los docentes también. Así es, y el bullying siempre existió, pero lo que decía la profesora es que ahora ha aumentado el nivel de insultos en intensidad. Pero antes de eso, por favor, quiero conversar con nuestro oyente o nuestra oyente. Hola, buenas tardes. Hola. Yo tengo este concepto. Bienvenido, lo escuchamos. El concepto nace de la misma política. Juliana critica al gobierno, que es un esto, que es un ratero, que es así, así. En todo, y como nosotros vivimos en el Perú una política, en el trabajo también los hombres discuten, eso llevan a su hogar, y el niño aprende de esa formación. Entonces hay que buscar detrás de la raíz está arriba en la política. Cada rato Juliana critica al gobierno, critica que son rateros, que Juliana? son que han venido cuando subieron en el avión. Eso no, pues señorita, la prensa tiene que ser más humilde. Como Bien. también el chistosa, la conductora que hace a las 11 de la mañana a 12. Bien, caballero, gracias por su opinión. Usted no se da cuenta que está hablando un poco de forma violenta, ¿no? Con su comentario. Usted está criticando la violencia, pero está criticando de forma violenta. No sé qué tenga que ver Juliana, no sé quién es Juliana. Sin embargo, trato de comprender que lo que usted dice es que hay una cultura o hay una atmósfera de violencia en nuestro país. No tiene que ver con el presidente no tiene absolutamente nada que ver, estamos hablando de los niños del país. Tiene que ver porque él debería hacer una política de Estado y es su responsabilidad. Ojo, porque él es la cabeza del Ministerio de Educación. Ellos trabajan de la mano, son el Poder Ejecutivo. Sin embargo, sí comparto con usted esta atmósfera de estar todos violentos. Claro, definitivamente, ¿no? Y los chicos, los niños se dan cuenta de ello.
¿no? Ellos de pronto puedan estar jugando, puedan estar haciendo otras actividades, sus tareas, pero siempre están escuchando, están observando, están atentos Y a lo se que ven en los siente, medios ¿no? de comunicación. En todos lados hay violencia, te Así gritan, es. te insultan, te critican por las redes sociales, Sí, todo es es cierto, violencia. ¿no? Y algo que comentaba, se puede ver pues cuando de pronto desde el Congreso, ¿no? Han Ajá, ellos habido son el ejemplo de discusiones, violencia, sí. pleitos, en donde, bueno, lamentablemente no se ve este manejo de emociones que sería tan importante que tengan las autoridades. Ahora, entre los medios de comunicación, ¿no? Y quienes están en el gobierno, también se refería, entiendo el señor, a estas discrepancias que se han podido ver entre algunos periodistas y quienes están en el gobierno, en donde, nuevamente digo, tenemos que solucionar las cosas, sí, resolverlo, pero de una manera asertiva, comunicándonos asertivamente. Somos el ejemplo de todos los niños y sabemos que hay una crisis de salud mental en nuestro país. Sí. Es un gran problema público que tenemos que resolver, entonces debe de haber justamente políticas públicas de salud mental en donde se trabaje sobre todo lo que es la prevención. Enfoquémonos en los niños, en los jóvenes, que son el futuro de nuestro país y que merecen ahorita esta atención. Si no, imagínense, ya estamos viendo cómo están las cosas ahorita entre los menores. ¿Qué se espera de acá a unos 5 años? ¿Cómo van a formarse? ¿Cómo está desarrollando y creciendo su estructura de personalidad? Entonces, vamos a ver más problemas, vamos a ver luego más situaciones de inseguridad ciudadana, más delincuentes, más asaltos, ¿no? Más personas que tengan este tipo de perfil de personalidad en donde nos lleven a un riesgo a todos. Entonces, acá el gobierno tiene que hacer algo al respecto, darle prioridad a los niños, a los jóvenes, desde los espacios educativos, justamente orientarlos y ayudar a darle prioridad a lo que es la salud mental. Muy bien, tenemos una llamadita más, 4:57. Hola, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Cuéntenos, caballero, bienvenido. ¿Cuál es su pregunta o cuál es su opinión sobre el tema bullying, acoso escolar? Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Wilmer, yo soy de Talara, Piura. Cuánto gusto, Wilmer. Yo me separé no con la mamá de mi hija y ella con mi hija tuvieron que viajar a la selva, ¿no? Y en la selva mi hija sufrió esto, ¿no? De lo que están hablando, del bullying, ¿no? Con sus compañeritos. Y como usted sabe que en cada lugar, ¿no? Cada uno tiene su dialecto. Ujú. Y cuando hablaban, ¿no? En el curso de personal social que es ahora, ¿no? Hablaban sobre las costumbres de ese lugar de allá, ¿no? Como usted sabe que en la selva hay comunidades. ¿Sabes que hablan de comunidades? Sí, hablan de mi hija, me decían, de allá eres tú, o son tu familia, o no sé qué, ¿no? Porque, bueno, esa gente, ¿no? Hay que ser realistas. En la selva la gente anda en balsías, ¿no? Es una forma de trasladarse de ellos, ¿no? Y cada vez que hablaban así de ese tema se burlaban de mi hija, ¿no? Y mi hija, pues, nosotros como padres hay que darles confianza. Y mi hija me contó a mí y a su mamá, y yo le dije, ¿sabes qué, hija? Como yo tengo el número de tu asesor de tu colegio, y yo hablé con el profesor. Y yo le dije, ¿sabes qué, profesor? Usted me soluciona ese problema de mi hija, le digo, porque ella llega llorando, no quiere ir al colegio. Doloroso. Digo, si no, yo me voy a quejar al director, o si no, yo a una radio que es conocida de esa zona, le digo, si no, yo lo voy a denunciar en esa radio. Y el profesor, no, señor, ¿cómo va a hacer esto? Yo le voy a solucionar. O a Indecopi también, se puede denunciar a Indecopi. No, pero en este caso yo en una radio no, porque en ninguna institución a veces no, pues Claro. les agradezco a ustedes, ¿no? Que siempre la radio es el medio, que todos tienen Claro, miedo cuando claro. uno va a poner una denuncia en la radio. Y sí me solucionó el problema, y mi hija me dijo, ¿cómo? Dijo que el profesor le dio un ejemplo, que le puso 2 manzanas así en la mesa, y que le dijo, a ver, ¿ustedes cómo las ven? Sí, las bien bonitas, bien rojitas, sí. Pero a la hora que las partió, una estaba malograda y la otra estaba bien bonita. Y le dijo, y sí quiero darles a entender aquí, dijo, que a veces, muchas veces ustedes, ¿no? A sus compañeras, a sus amiguitas, y ustedes los ven por fuera todo bonito, pero por dentro, a veces ustedes con el insulto, con las palabras, ¿no? Con muchas cosas que se llaman el bullying,
Dije, con eso ustedes cuando maltratan a sus herir. compañeros, o sea, pero no dio el nombre de mi hija, sino que en Claro. forma general, ¿no? Claro, Y claro. así, y sí me soluciona ese problema. Por eso le digo que a veces yo les aconsejo a los padres de familia que cuando haya algo así, que ellos amenacen al profesor, al director, que le diga que ellos se van a ir a quejar a una radio, y de esta manera sí Que vengan soluciona la exitosa y aquí institución. difundimos todos los casos de violencia. Muchas gracias, Consuelo. Por favor, un comentario chiquitito porque se nos fue volando el tiempo. Sí, efectivamente, como comenta este señor, ¿no? Muchas veces los colegios recién reaccionan cuando hay este tipo de medidas en donde ya se va a hablar de forma pública o se recurren a otro tipo de autoridades. Entonces, acá debería de haber empatía, esta capacidad de ponerse en el lugar del otro, de sentir lo que puede estar sintiendo la otra persona. Hay países en donde ya tienen inmersos en su currícula educativa cursos de empatía. Entonces, acá todavía estamos en una enseñanza muy tradicional, muy antigua, en donde solamente es una transmisión de conocimientos, una enseñanza netamente académica, en donde hay que también tener en cuenta lo importante de desarrollar la inteligencia emocional. Así es, Esta Consuelo. empatía es básica para que podamos tener un país más solidario, más unido. Y en función a ello, también manifestar mi solidaridad con esta pequeña, con estos padres de en familia Me sacan que del han aire, tenido, Consuelo. ¿Dónde que te ha pasado encontramos, por favor? esta situación, ¿no? Y muestro mi solidaridad para poderlos ayudar desde mi especialidad como psicóloga. Por favor, la verdad, he ¿Y dónde te sentido podemos encontrar, mucho este Consuelo? caso. Y sí, Me mi sacan abierta del ayuda, les dejo mi contacto. Mi número es el 9410-23652, 9410-23652, y me pueden encontrar también en mi fanpage como Consuelo Napaico o en mi Facebook como Consuelo Napaico Alcalde. Muchas gracias.